Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 10, el cual leyó nuestro hermano Omar. Me hizo el gran favor de leer esos preciosos textos y lo vamos a tener ahí. Hechos, capítulo número 10, y nuestra porción es del 1 al 8. La enseñanza se llama una conversión incompleta. Una conversión incompleta. Hay tres grandes acontecimientos en el libro de los Hechos, en lo que el pastor Ramón nos ha venido enseñando a través de miércoles tras miércoles. Por ejemplo, en el capítulo número 2 hay un evento extraordinario que se llama Pentecostés. Luego en Hechos 9 encontramos la conversión de Saulo. Y hasta estos momentos, en el capítulo 10 de Hechos, vamos a ver la conversión de Cornelio. Y gran parte del libro de los Hechos tiene que ver con el ministerio ahora de los gentiles. Acá es donde encaja esta historia de Cornelio. Y a través del ministerio de Pedro, Dios derrama el Espíritu sobre los gentiles, le confirma a Pedro y a otros discípulos que el Evangelio es para todas las naciones. Para nosotros no es nuevo, lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces, pero vamos a tratar de concentrarnos, enfocarnos y transportarnos a esta época. Y vamos a ver cómo Dios, antes de este capítulo 10, deja ver en su corazón cómo va a tratar con las naciones. Por ejemplo, vemos con la conversión de los samaritanos, la historia del eunuco, que fue Felipe y le predicó el evangelio. Pero con esta conversión de Cornelio es donde se va a brotar todo el amor, ¿verdad? De una forma manifestada plenamente para todos los gentiles. Lucas establece entonces uno de los escenarios más importantes de toda la historia. Estamos en un capítulo extraordinario. Yo le estaba comentando al pastor Ramón durante la semana que este pasaje me ha tenido a mí como cuando un perrito tardan días para no sacarlo a caminar y cuando le muestra la correa cómo se pone. Por querer expresarle, compartirle lo que el Señor también me ha mostrado a través de la Escritura. Entonces Lucas establece uno de los escenarios más importantes de la narración del libro de los Hechos, porque se refiere al modo en que los discípulos descubren que su fe no está enclausada o está encerrada solamente para el pueblo de Israel, sino que también ¿quiénes podían entrar? Los gentiles. Como les digo, hermanos, para nosotros ya lo entendemos, pero para ese momento de la historia era algo muy extraordinario. Y como introducción al capítulo 10, Lucas nos dice que Pedro se quedó muchos días, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Capítulo 9, donde está el pastor Ramón enseñándonos, especialmente el versículo 42. Lucas nos dice que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Y este dato de Hechos 9:42 es muy importante, muy sorprendente, porque para cualquier lector judío, entender con el trasfondo de la ley mosaica, entender que un judío quedándose en la casa de un gentil que curtía pieles, significaba que trataba con pieles de animales muertos, donde bajo el concepto de la ley mosaica era un trabajo inmundo. Luego, al decirnos que Pedro estaba morando en casa de un curtidor, Lucas nos está dando lo que bien puede ser como el anticipo, como la antesala, lo que vamos ahora a comenzar a ver en el capítulo número 10, versículo del 1 al 8.
con respecto a este capítulo, especialmente todo el capítulo 10, quiero compartirles una cita de James Montgomery Boyce, donde afirma, y cito: el 10º capítulo de Hechos es uno de los capítulos más importantes de este libro y quizás también de toda la Biblia. Es muy importante porque cuenta cómo el evangelio, que originalmente se pensó en términos exclusivamente judíos, ahora por intervención y revelación de Dios, tanto en la teoría como en la práctica, el evangelio está abierto para todo el mundo. Los gentiles deben estar especialmente agradecidos por este capítulo, ya que es por esta revelación donde entendemos y hemos comprendido que nosotros también, el Señor nos ha abierto los brazos de misericordia para entrar al reino de Dios. Fin de la cita. Para Lucas es tan importante este evento que vemos que él lo relata, o mejor dicho, lo enfatiza en 3 ocasiones diferentes. Hechos 10, por supuesto, Hechos 11 y Hechos 15, específicamente versículo del 6 al 9. Y como dijo Paul Hill, y cito, otra cita: esta es la narración individual más larga de todo el libro de los Hechos. Recordemos que hay muchos eventos separados, conjuntos en el libro de los Hechos, pero esta es la historia más extensa de todo el libro de los Hechos, porque nos demuestra a sí mismo como testigo de la gran importancia que Lucas le da a este incidente. Fin de la cita. Recordemos también que en Hechos 8 vemos la conversión del eunuco etíope, ¿se acuerdan? Y es importante porque, ¿se acuerdan cuando vamos, por ejemplo, quiero citar a Génesis, no lo busquen, hermanos, Génesis 6:10. En Génesis 6:10 nos habla que después del diluvio, la humanidad se dividió en 3 grupos: los de Cam, los de Sem y los de Jafet. Bueno, con el eunuco sabemos que él viene por la descendencia de Cam, África. Por Hechos 9, la conversión de Saulo viene por la descendencia de Sem, los israelitas. Y Hechos 10 es donde vemos la conversión de Cornelio, y él es la descendencia de Jafet, lo que llaman hoy en día la parte donde se fueron demográficamente para Europa. Entonces, en estos 3 eventos, Hechos 9, Hechos 10 y Hechos 8, encontramos las 3 divisiones de la humanidad después del diluvio encontradas bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Extraordinario, hermanos. Ahora, quiero también mencionarles la estructura. Lógicamente no lo vamos a ver todo, pero es para entender en qué nos estamos entrando. Como les dije, es un capítulo extraordinario. Entonces, Hechos 10, del 1 al 8, lo que me está correspondiendo a mí hoy enseñar es la visión parcial dada a Cornelio. Cuando hablo de la visión parcial, es porque en la segunda estructura de Hechos, o sea, del versículo del 9 al 16, ya en la gracia del Señor, lo va a venir enseñando el pastor Ramón, si así el Señor lo quiere, ahí va la otra visión parcial. Porque esa visión de Cornelio, en conjunto la visión que tiene Pedro, en conjunto va por un solo propósito. Lo encontramos en los versículos del 17 al 23, la invitación de Cornelio a Pedro. Lo encontramos del 23 al 26, el encuentro. Luego vemos del 27 al 33 que Pedro explica su venida. Luego en los versículos 34 al 43, la presentación del evangelio. Y luego en los versículos 44 y 48, el momento de la conversión. En esos podemos encontrar la estructura en 7 partes, lo que vamos a ver en todo el capítulo 10, pero nos estamos limitando solamente al primer punto, que es la visión parcial o en parte dada a Cornelio. Entonces, la unión de las 2 visiones hace posible este episodio y muestra a Dios inaugurando su plan para traer a los gentiles a su reino. Porque por el lado judío, los judíos tenían un gran prejuicio contra los gentiles. Y los gentiles pues ni por acá se podían imaginar estar cerca o unidos en una misma convicción con los judíos. De tal manera entonces que Cornelio tiene una visión parcial y también en el lienzo
que le da el Señor a Pedro, pues es en parte para conectar una sola historia. Y solamente les voy a poner sobre la mesa para ustedes, de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que les quiero proponer? Lo que les quiero proponer, hermanos, es que la providencia de Dios en el peregrinaje, en el caminar de la conversión incompleta de Cornelio. Y eso es lo que está enfocado en los primeros 8 versículos. Cómo Dios interviene y está al tanto de lo que pasa en este peregrinaje incompleto de la conversión de Cornelio. Ahora, en nuestros versículos del 1 al 8, vamos a ver nuestro bosquejo. Y en el versículo número 1, si lo están apuntando o lo quieren apuntar, lo he llamado la aptitud, con A-P, aptitud. Y en el versículo número 2, la actitud, A con C, es muy diferente. En el versículo del 3 al 6 está la visión, como el Señor está interviniendo, y en los versículos 7 al 8, la obediencia. Habiendo dicho eso, quiero resaltar la diferencia del versículo 1 al versículo 2, entre la aptitud y la actitud. La aptitud del versículo 1 es cuando una persona, o se define que una persona tiene la habilidad de aprender, tiene la habilidad de adquirir o tener un potencial específico en conocimientos específicos que lo van a llevar a un objetivo. Todos tenemos diferentes aptitudes. Esa es la diferencia con el versículo 2, porque en el versículo 2 vamos a ver son actitudes, o sea, que la actitud es el resultado de creencias, emociones, o también podríamos decir que es la actitud que define cómo es que muestras tus emociones en el trabajo en el cual tú estás. De tal manera que yo puedo tener una buena aptitud en un don que tengo, pero puedo mostrar una pésima actitud. ¿Sí estamos claros ahí, hermanos? Ok, continuamos. Vamos a leer el versículo número 1 y vamos a orar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes. Tantas riquezas, tesoros hay en estos versículos, que en el tiempo que podamos tener, podamos comprender, expresar y abrazarnos más a tener una mayor convicción, amor, confianza y seguridad en quién eres tú, Señor. Dame las palabras, dame el entendimiento, que lo que está en mi cabeza, Señor Santo, lo que tú me has dado, también sea claro para mis hermanos. Y también te pido, Señor, que me dé una voz que pueda estar fortalecida durante la hora, para que pueda expresar todo tu mensaje. Todo lo que hagamos es para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de los detalles que observamos es significativo en el versículo 1 sobre la aptitud. Y aunque comienza con un lugar geográfico, pero quiero resaltar la aptitud de este hombre llamado Cornelio. Y son detalles importantes, y en estos detalles claramente visibles resaltan 3 cosas. Hay un lugar geográfico, hay un sujeto, lógicamente es Cornelio, y hay una aptitud. ¿Okay? Y de forma implícita, o sea, no claro, observamos también que hay un detalle llamado el tiempo. Y quiero comenzar con el tiempo, que está de forma implícita, para luego proseguir con los detalles que están de forma explícita. Ahora vamos a ver el detalle implícito. Y hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo ocurren estos eventos de Hechos capítulo 10 en relación con lo que se ha venido aprendiendo en los capítulos 8 y capítulo 9 anterior? Porque es importante entender el tiempo, hermanos. Bueno, el Pentecostés, y no quiero ser exacto, y también, hermanos,
En esto no podemos ser muy dogmáticos en cuanto a la precisión de los años, pero es importante este detalle implícito del tiempo. Por ejemplo, el Pentecostés sabemos que ocurrió entre el 30 y el 33 después de Cristo. La muerte de Esteban entre el 31 y el 33 después de Cristo. La conversión de Saulo entre el 33 y el 34 después de Cristo, aproximadamente. El encuentro de Pablo con Pedro en Jerusalén entre el 36 al 37 después de Cristo. Pablo ministra en Siria y en Cilicia entre el 37 y el 45. Y el testimonio de Pedro a Cornelio, aproximadamente por ahí en el año 38. Entonces, con eso lo que quiero hacer resaltar y finiquitar es que los eventos de capítulo 10, es la historia que ahorita estamos enfocados, ocurre aproximadamente entre 5 a 10 años de Hechos 2, o sea, del Pentecostés. Está recién la iglesia entonces comenzando. No es mucho tiempo en lo cual el Señor se está enfocando ya con la iglesia gentil. Entre 5 a 10 años. Por eso digo, no vamos a ser dogmáticos del tiempo. Ese es el aproximado. Habiendo dicho eso, vamos ahora a ver los detalles explícitos, claros, que vemos en el versículo número 1. Y lo primero que vemos es que hay un lugar geográfico. ¿Cómo se llama? Cesarea. Y la narración comienza con la introducción geográfica de Cesarea. Este es el lugar de residencia de Cornelio. Pero este lugar es muy importante, hermanos, porque fue un lugar en el cual se estableció después de Cristo, el año 6 después de Cristo. Era un poder administrativo importante para el Imperio Romano. Bueno, ahí vivían la crema política de los herodianos y los romanos, hermanos. Mientras la ciudad mencionada en el capítulo anterior, donde está Pedro, se llama Jope. Jope es una ciudad mucho más antigua. Cesarea es una ciudad más moderna. Ahora, en ese lugar, Cesarea la reconstruyó el famoso gran rey Herodes el Grande. Aproximadamente el año 25 antes de Cristo, tardó 12 años. Y es muy famoso porque hay un puerto artificial, hay un teatro, hay un anfiteatro, hay un hipódromo y hay un templo dedicado a Julio César. Muy importante. En otras palabras, Cesarea era el Nueva York de ese entonces. Entonces pueden ver lo importante de ese lugar. Pero también es importante hacer notar que, hermanos, hay una diferencia porque en la Biblia encontramos que hay dos Cesareas. Está la Cesarea también de Filipo, que está en otro lugar, por allá al norte del mar de Galilea, al pie del monte Hermón. Bueno, la Cesarea en la cual nos estamos enfocando se llama, otro nombre que se le da es Cesarea Marítima, porque estaba ubicada en Samaria, al sur del monte Carmelo, aproximadamente al norte de Jope. Por eso que cuando Pedro ya, es lo que narra a partir de los versículos del 9 hacia adelante, cuando Pedro llega a viajar para Cesarea, es una distancia de 30 a 36 millas de distancia. Entonces, este lugar es donde nos estamos refiriendo. No Cesarea de Filipo, Cesarea la Marítima. Y es una gran diferencia entonces entre la ciudad de Lida y Jope como ciudades con una población mayoritariamente judía. Cesarea era una población donde había un grupo pequeño de judíos, pero era un grupo de pequeños judíos importantes. Y los demás eran gentiles, hermanos. Ahora, también es importante notar que entre ese pequeño grupo de judíos importantes y la gran mayoría de gentiles había una fricción. Importante eso, recuerden eso, había una fricción. Y porque es acá donde el Señor en su providencia hace el acto, y por eso les he dicho a ustedes, el capítulo 10 es un capítulo extraordinario por lo que Dios está haciendo, para ver qué cosa, de que ahora Dios no tiene favoritismo con nadie, y lo está demostrando en Cesarea Marítima. Luego nos saltamos y vemos al sujeto, el personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Cornelio. El nombre Cornelio representaba un nombre muy popular entre los romanos, principalmente en las élites romanas del ejército, porque no sé si ustedes sabían, en el año 82 antes de Cristo había un hombre llamado Cornelio Sulla y él liberó a 10,000 esclavos.
De tal manera que los romanos liberados pues, se sintieron muy agradecidos y comenzó este nombre a hacerse muy popular en esos tiempos, hermanos. Luego vemos en los próximos versículos, perdón, en lo que resta el versículo número 1, la aptitud, hermanos. Y cuando hablamos de la aptitud, ahora entienden a qué nos vamos a enfocar. Que era un militar con un rango, dice el texto, ¿de qué? De centurión, que en el contexto contemporáneo para nosotros hoy en día vendría siendo un capitán. Un capitán. Y un centurión en ese entonces estaba bajo el comando de 100 soldados. Ahora, esto es antes dato informativo. En el ejército romano se desplegaban por grupos de legiones. Una legión estaba por 6,000 hombres. Pero en esa legión se dividían en 10, como dice el versículo 1, dice cohortes, que es lo mismo como departamentos, ¿sí? Departamentos o compañías. Entonces, esos 6,000 se dividían en 10 departamentos. Bueno, Cornelio era uno de los que comandaba uno de esos departamentos de 100 hombres. ¿Qué, hermanos? Entonces, es muy importante entender esto. Era una posición que muchos la querían adquirir, ahora van a saber por qué, pero no muchos la podían obtener. Ahora, mira lo que dice, y vuelvo a citar al historiador romano Polibio, y cito, que para los centuriones no debían ser buscadores de aventuras, sino hombres que puedan comandar firmes en la acción de forma confiable. Entonces, este centurión nos hace eco, ¿se acuerdan? Porque hay una historia que nos va a trasladar a Lucas, capítulo 7, del 1 al 10, cuando viene esta centurión al encuentro del Señor, ¿se acuerdan? Que su criado estaba enfermo y bueno, el Señor le dice, vete, está sano. Bueno, ese evento está en Lucas 7, del 1 al 10. Los centuriones generalmente son descritos en los evangelios de forma muy favorables, hermanos, muy favorables. Y tienen evidencias de éxito, tienen evidencias de ser aceptados incluso dentro de la comunidad judía. Y eso puede ser porque pues en la época, en los primeros años del cristianismo con los apóstoles, pues tuvieron un gran impacto con el mensaje del evangelio. Entonces las referencias favorables del Nuevo Testamento sugieren que pueden haber sido elegidos cuidadosamente debido a su carácter. ¿Okay? Vuelvo a citar a Polibio, el historiador romano, y cito, dice él que los centuriones fueron elegidos por mérito y no tanto por coraje, por valentía, sino por constancia, fortaleza mental. En otra traducción dice lo mismo, pero en estas palabras que me gustó bastante. Quieren que los centuriones no sean tan aventureros y temerarios como líderes, naturales de espíritu firme y sosegado. No deseaban que fueran hombres que iniciaran ataques, sino que fueran hombres que se mantendrían firmes cuando eran presionados, cuando iban a ser vencidos y cuando incluso estaban listos para morir. Para esos puestos los querían. Como pasa, bueno, no sé si hoy en día actualmente, pero pues, ahí se ha dicho de que cuando un barco se está hundiendo, el último que se va, ¿quién es? El capitán. Entonces, los centuriones los buscaban específicamente no por valentía, sino porque querían que en los momentos difíciles no tiraran la toalla. Tenían que tener entonces una actitud correcta, fuerte, de mentalidad fuerte, etcétera, ¿no? En la mentalidad romana. Ahora, habiendo dicho eso, los centuriones recibían incluso también, aparte de eso, el doble de salario de los soldados ordinarios. Y por lo general se necesitaba mínimo 15 años de servicio militar para llegar a este rango de centurión. Entonces era un cargo de bastante honor, hermanos. ¿Ok? Bastante honor. Entonces Cornelio tenía esta aptitud. Lo tenía. Proseguimos al versículo número 2, donde vamos a ver ahorita la actitud. Y acá se comienza a poner todo más interesante, hermanos. Piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué vemos en ese versículo, hermanos? Bueno, observamos 5 actitudes importantes. 1, muy evidente, piadoso. 2, temeroso. 3, gobernaba bien su casa. 4, dadivoso. Y 5, orador, hermanos. Entonces, vean ahora hasta este punto, con la clase de aptitud del versículo 1, y en conjunto con la actitud del versículo 2, un hombre como Cornelio, hoy en día, siglo XXI, en la mayoría de las iglesias, como el mal concepto del evangelio que tienen, pregunto, ¿pasaría Cornelio desapercibido como un creyente genuino? ¿Qué creen ustedes? ¿Pasaría desapercibido como un creyente por todo esto? Apto, servicial, piadoso, temeroso, gobernaba en su casa. Hermano, está mencionando requisitos que dice la Escritura que son de hombres de Dios, ¿cierto? Por eso digo, y vuelvo a preguntar, porque la respuesta es que hoy en día, para muchas iglesias con un evangelio no muy claro, podrían aceptarlo como un creyente, cuando no lo es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? No lo es, porque entendemos en la segunda parte por qué Dios le está mostrando la segunda parte de la epifanía a Pedro, porque viene a predicar el evangelio. Eso lo entendemos. Entonces estamos de acuerdo, hermanos, que aunque tuviera la mejor aptitud y la mejor actitud, aún así no era creyente. Pero hoy en día, si no estamos claros con estos requisitos para definir quién es un creyente, puede pasar muy desapercibido, hermanos. Ahora, quiero hacer un énfasis en la prioridad, porque no tampoco queremos llegar a decir que ser piadoso, temeroso, esté mal. Mira, hermanos, lo que ahora quiero es un punto que quiero resaltar en cuanto a énfasis. Muchas personas ateas hoy en día tienen una mejor moral que muchos cristianos. ¿Estamos de acuerdo también con eso? Sí, ok. Muchas personas ateas tienen una mejor moral que la de un creyente. Muchas familias inconversas se portan mejor que familias cristianas. Entonces nos hacemos una pregunta teológica. ¿Un ateo puede tener una buena moral? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sí. Romanos 2 nos enseña que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Para qué? Bueno, para tener esa revelación general que Dios es nuestro creador, para diferenciar entre el bien y el mal. Mire, hermanos, se los digo porque yo antes era ateo. Si le dices a un ateo, y un ateo que como yo, me voy a poner como ejemplo, que abrazaba todo lo que es el sistema evolucionista. Entonces, si le preguntamos a un ateo que creen que, bueno, son polvo cósmico, que es el Big Bang, de la materia física se salió de la materia negra, partículas, se desarrolló en una célula, células se volvieron en un mono se convirtió en un neandertal se convirtió ahora en lo que es hoy en día, en palabras modernas, seculares, en un homo sapien. Y tú le preguntas a un ateo que se cree homo sapien, que agarre un revólver, le meta una bala y le dispara a una persona en la cabeza, si lo va a hacer. Va a decir, no. ¿Por qué no lo hace? Hay algo que le dice que está mal. Romanos 2. Entonces, es ahí. Ahora les quiero introducir una cita de Charles Spurgeon muy famosa, la habrán escuchado. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo puede mantenerte fuera del infierno. Entonces, en la época también de la Reforma
Y es importante para entender el énfasis, le estoy diciendo, el énfasis. Si está mal, entonces es piadoso, temeroso. No, ahí te lo vamos a responder más ese punto. Pero es para dar a entender que la pura moral no nos puede llevar a ser aceptados delante de Dios. Hay algo en específico, hay un énfasis, hay una prioridad, hay algo que va primero antes de la moral. Entonces, ¿se acuerdan ustedes en la época de la Reforma, siglo XVI? El gran debate entre yo nunca le llamo iglesia, lo llamo institución romana católica, porque no es iglesia. Y aquel debate entre Lutero y la institución romana, y en sí se basaba era en algo, hermanos. Era en cuanto a la fe salvadora. O sea, Lutero defendía que la fe salvadora era por imputación. No la podemos ganar. No hay obras, no hay moral que podamos adjudicarle para que nos ganemos la fe salvadora. Pero la institución católico-romana declaraba que la fe salvadora era por infusión. Significa que yo hago mi parte, me esfuerzo. ¿Cómo es que dice el dicho? El que madruga, Dios le ayuda. Eso es infusión. O sea, hago mi parte y como hago mi parte, Dios me estoy esforzando, entonces Dios va a actuar. Entonces la reforma se enfocaba en que la fe salvadora era por imputación, no por infusión. De tal manera que, y esto es lo que les voy a decir, esto es de palabras de R.C. Sproul. Él sacó una fórmula, me gustó bastante, porque él menciona que la institución católico-romana da esta fórmula: fe más obras es igual a justificación. Ahora, hay otro grupo muy peligroso por los que han creído, y escuchen que el evangelio es por gracia, y es el grupo antinominiano, o sea, los que no consideran que hay ley. No hay que hacerle caso a la ley o no respetar la ley, no hay ley. Para el antinominiano es fe menos obras es igual a justificación. O sea que te puedes portar como te dé la gana, pero eres justificado. Y no es así. Para los reformados era fe igual a justificación más obras. En otras palabras, que las obras son el fruto necesario de la verdadera fe. Como dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Santiago 2:14. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces Lutero dijo que el tipo de fe que justifica es una fe viva, hermanos. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que es sola, simple, superficial, vacía, hueca, sino una fe con resultado. Decimos en Venezuela un dicho, no se le ve queso a la tostada, hay que verle queso a la tostada. Entonces, hay un cuerpo, también se define, hay un cuerpo constitutivo. ¿Cómo está contenido? ¿Cómo es que funciona la fe salvadora? Bueno, los reformadores reconocieron que la fe salvadora tiene tres aspectos esenciales. Apúntenlo, hermanos, es importante esto. La fe salvadora tiene tres aspectos esenciales. Bueno, como ellos lo ponen en latín, lo voy a decir en latín, luego le digo la palabra. Es notitia, ascensus y fiducia. Y vamos con la primera. La noticia es la información. La fe salvadora comienza con información, o sea, que viene un contenido. Y si viene un contenido es que hay que creerlo, hay que entenderlo para creerlo. Entonces eso afecta la parte intelectual. Y cuando hablamos de la parte intelectual no es que seas un supergenio. Hablamos del hecho de que se tiene que entender, hermanos. Ese es el primer aspecto de la fe salvadora, la información. La segunda lo llamaban el ascensus. El ascenso viene de ascenso, de crecer. Bueno, eso significa que es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. O sea, que un arqueólogo sabe qué libro nunca les falta en su biblioteca es la Biblia. Porque la Biblia le da para ellos, aunque no crean,
la estudian, la ven, pero no lo creen, entonces no tiene convicción, pero lo ven porque tiene que lugares geográficos, fechas, y los usan como una referencia. Entonces, en el ascenso significa que uno puede saber acerca de la fe cristiana, puede saber, y sin embargo, no creerla. Tiene que haber un cierto nivel de aceptación, de confirmación, de convicción que seremos salvados. Y la última parte es la fiducia, que tiene que venir confianza. Entonces, se refiere entonces a la confianza, saber creer el contenido de la fe salvadora. Entonces, no es suficiente, hermanos, que tú entiendas, no es suficiente que tengas convicción. Necesitas ahora es confiar en eso, confiar en la fe salvadora. Por eso dice Santiago 2:19, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Santiago 2:19? Perdón, ya que no lo puse. La fe salvadora es si solo personalmente si se confía en el Señor. Me perdona, ahí que no puse la cita. Resumo entonces, la fe salvadora constituida es información, convicción progresiva, porque como tú vas aprendiendo de la palabra, tu convicción va creciendo, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros apenas creímos en el Señor, tu convicción era de un cierto nivel. Como tú vas conociendo más de la palabra, tu convicción va creciendo, hermanos. Entonces, la fe salvadora está compuesta por información, convicción progresiva y confianza. Habiendo dicho eso, volvemos al versículo 2 para entender el por qué Cornelio todavía no había conocido la fe salvadora. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere con piadoso, con temeroso, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios? Interesante esa pregunta. Ahora, lo que sí notamos es que Cornelio tenía una preparación para el evangelio, que pronto iba a escuchar. Si ustedes ven, esto sí quiero que lo busquen, en Hechos 18:24, vamos a leer 18:24 hasta el 26, para ver un caso similar al de Cornelio. La única diferencia es que el que vamos a citar es un judío. Hechos 18:24, amén. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Mira lo que dice ahí, hermanos, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referente a Jesús, aunque solo conocía, ¿qué cosa? El bautismo de Juan. 26, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud. Entonces, si ustedes ven, en el versículo 25 dice que enseñaba a Apolos con exactitud. Viene Priscila y Aquila, ¿qué le hacen? Le enseñan con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con Apolos? Sí, había un peregrinaje, estaba en un desarrollo, pero todavía no estaba exactamente en conocer la fe salvadora. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, esto es un ejemplo que estoy dando paralelo a la historia de Cornelio, porque notamos que Cornelio ya tenía también una preparación para el evangelio, que pronto iba a escuchar por Pedro. Lucas lo describió como ¿qué dice? Piadoso y temeroso de Dios. Hay algunas dudas sobre si el término, dicen los comentaristas, el término temeroso de Dios se debe considerar como hay un detalle, problema técnico en la palabra, porque designa una clase especial de adherentes. O sea, en pocas palabras quiero decir
que era piadoso. Había un grupo de personas en la iglesia primitiva llamados los piadosos, los temerosos, si lo han escuchado. Los piadosos, los temerosos. Pero era un grupo de personas que todavía no habían hecho proselitismo, o sea, que se habían adherido a la fe judía. Pero al mismo tiempo estaban escuchando para ver si hacían una conversión total. Entonces, a esos hombres se le llamaban, y que lógicamente gentiles, se le llamaban hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Pero no habían hecho proselitismo. Entonces, Cornelio, sin embargo, era claramente, lo dice el texto, era un gentil que adoraba a Dios y que apoyaba a la comunidad religiosa judía. Y mira por qué les digo que todavía no era un judío prosélito. Porque de hecho se describe como ejecutor para los judíos, o sea, para un hombre judío, ver a un hombre y considerarlo piadoso en el contexto mosaico, tenía que tener 3 cosas: oración, limosnas y ayuno. Bueno, Cornelio solamente cumple 2, por lo que dice el texto: oración y limosna. No se menciona el ayuno. ¿Qué, hermanos? Entonces, en resumen, su devoción a Dios lo puso en el camino, preparándolo para recibir el evangelio y para la plena inclusión en el pueblo de Dios, porque algo pasaba que no podía encajar de repente en la fe judía. Algo parecido también pasa con ¿quién? Hay 2 personajes, pero voy por orden con el etíope, hermanos. La palabra dice que cuando fue Felipe y estaba el etíope en la carroza, ¿qué estaba haciendo el etíope? Estaba leyendo, pero no entendía, le faltaba instrucción, le faltaba direccionarlo. Pero ya el Señor estaba trabajando con el etíope, ¿cierto? Otro hombre, Saulo de Tarso, lo enseñó el pastor Ramón. Saulo de Tarso, lo que hacía, lo hacía porque tenía celos por Dios, hermanos. Y pensaba que lo que estaba haciendo era realmente mostrar su convicción y su fe, y lo hacía, yo creo que sinceramente, pero sinceramente equivocado. Hasta cuando en Damasco pues pasa lo que pasó. Entonces, son hombres que también demuestran ese peregrinaje. Y en esto les doy para un poco de aplicación para nosotros, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, si nos ponemos a ver hacia atrás, de dónde Dios nos ha sacado? No todos llegamos a una iglesia de sana doctrina así. Los que han llegado, pues bendito sea el Señor. Pero no todos, hermanos. Yo no. Se dicen que cuando un predicador que está exponiendo, no es bueno usar los ejemplos positivos de la vida del hombre, porque puede connotar a orgulloso. Pero sí se puede usar los negativos, entonces yo voy a usar uno negativo. En mis tiempos ya estaba yo predicando, estaba en el ministerio, estaba en el pastorado, pero no conocía de las doctrinas de la gracia, hermanos. Y había una predicación muy simplista. Hubo algo en mi vida que yo hice y me avergüenza, pero pues lo digo para compartirlo, hermanos. Yo sé que también ustedes tendrán sus historias. Y es cuando uno lee esas historias del libro en el Antiguo Testamento y cómo me cautivaba a mí esa historia de cómo iba Josué con Israel rodeando a 7 vueltas a Jericó y todo se derrumbó y eso era de ellos. Yo dije, esto es lo que voy a aplicar. Y allá en Pregonero, donde yo soy de Venezuela, vi un terreno que me gustó para la iglesia, hermanos. Entonces ya se podrán imaginar lo que yo hice. Me fui a llamar a los hermanos, hermanas, vámonos. Y literalmente fui y di 7 vueltas a ese lugar. La gente sé que se burlaban. Y ahí entraba entre nosotros le decimos monte, pasto, y hermanas se cortaban, otros mosquitos le picaban. Y yo iba adelante, yo con la convicción. A mí no me interesa que se burlen, o sea, no me interesa, yo voy con convicción. Porque a los que dice uno, Dios le agrada a los que van con fe, decía yo. Y así, hermanos, hay casos que Dios ha sacado, hermanos, de lugares incluso peores, hermanos. Por eso una vez le dijeron, en una eso de preguntas y respuestas, le dijeron a Sproul, le dijeron que si había hijos de Dios en la iglesia, en la institución católica. Él dijo, sí, claro que sí, pero Dios los va a sacar de ahí.
Entonces un elegido no puede estar perenne y en un estado permanente así en la ignorancia, en el olvido. No, el Señor va en ese peregrinaje viajando con nosotros para sacarnos y llevarnos a lo que Él nos viene a dar por el evangelio puro, hermanos. Entonces, en resumen, su devoción a Dios lo puso en el camino, lo estaba preparando para recibir el evangelio y para la plena inclusión. Vamos ahora al tercer punto, la visión. Versículo del 3 al 6, pero vamos a leer el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Lo detenemos, porque durante la práctica de la piedad de Cornelio, acuérdate que todavía no era prosélito, pero en ese momento que él fue a orar en la hora novena, que se sujeta mucho al mundo de la ley judía, Cornelio mantenía esa oración, Dios le habló. Y Cornelio mantenía uno de esos 3 tiempos tradicionales judíos de orar a las 3 de la tarde, hermanos, que coincidía con el sacrificio tamid en el templo. Y Dios le dio una visión por medio de un ángel, dice el texto. Y frecuentemente en el libro de los Hechos, Dios usa, interesantemente vemos ese patrón, que Dios usa el tiempo de oración como la oportunidad para dar dirección, hermanos. La oración es un tiempo para abrirse con Dios. No solamente orar porque necesitamos algo, sino orar incluso cuando de repente no tenemos una petición, solamente el hecho de buscar el rostro de Dios. Las visiones ocurren, según el libro de Hechos, frecuentemente bajo esta dirección cuando están los hombres orando, cuando Dios da dirección. Lo que ilustra que los mayores avances del testimonio cristiano en el libro de los Hechos estaban bajo dirección divina, muy evidente. En nuestro caso, Cornelio y Pedro, vean esto, todavía no tenían ningún tipo de comunicación, ¿cierto? Cornelio todavía no sabía ni quién era Pedro, ni Pedro sabía quién era Cornelio. Pero aún así Dios ya estaba orquestando todo para ese encuentro con algo en específico. Sus visiones mutuas ilustraban que estaba totalmente bajo la dirección de Dios. Ahora, en el versículo 4 dice el texto: él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y la respuesta de Cornelio a esta visión celestial es comprensible, porque dice que él sencillamente estaba atemorizado. Y fue una respuesta de asombro, de reverencia, pero no de miedo. Y esto me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando el texto, hermano, que fue un temor de reverencia, pero no de miedo, porque igual con Pablo en Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6, cuando el Señor lo alcanza a Saulo, el texto dice que solamente cuando se le apareció, Saulo contestó: Señor, en ningún momento un ángel, o en este caso que fue el Señor, no le dijo: no temas. Y dando ese ejemplo de Cornelio con Saulo, porque ellos no dijeron que la visión no les dijo que no temieran, el Señor, cuando se le apareció, en este caso a Zacarías, que es la referencia para hacer un contraste, a Zacarías y a María, se le apareció el ángel Gabriel. También tuvieron temor, pero el ángel da una respuesta a ellos diferente que a Cornelio y a Saulo. Por ejemplo, en Lucas 1:13 dice que el ángel le dijo: no temas, le dijo a Zacarías. Y a María el ángel le dijo: no temas. Pero ese tema de la respuesta del ángel no lo vemos con Cornelio. Eso a mí me cautivó, hermanos, para ver realmente que él sabía con convicción que era el Señor y la confianza que él tenía. Ahora, el ángel respondió señalando que Dios era consciente de su piedad. Dice que sus oraciones, ¿a dónde subieron? Subieron al cielo como ofrenda memorial. Y eso de ofrenda memorial es muy resonante en el Antiguo Testamento, en Levítico 2:2, cuando daban los hijos de Aarón
daban ese tipo de ofrendas dice Levítico 2:2, se los leo. Entonces le llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ellos un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar, que es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. O sea que el Señor la escuchaba y la aceptaba. Entonces, para un judío que no era Cornelio, pero para un judío que le dijera a un ángel y le dijera: lo que tú has hecho es ofrenda memorial a Dios, para un judío le está diciendo es que Dios está recordando lo que yo le he pedido. Y significa para el judío que yo puedo apelar a Dios, porque tiene la seguridad de que puede contar con su ayuda. Entonces, cuando el ángel, ¿por qué le dice esto a Cornelio? Tus oraciones y tus limonas han subido al Señor. O sea, le está diciendo es: el Señor te está escuchando, pide, habla. Entonces, las oraciones y las obras de caridad de Cornelio se habían elevado como el dulce sabor de un sacrificio ofrecido sinceramente que agradaba a Dios, pero era insuficiente. Porque ¿qué es lo que estamos resaltando? Su aptitud y su actitud, pero no era suficiente. Por eso el Señor está haciendo algo. El Señor está interviniendo por una causa. Y es allí donde nos hacemos esta pregunta. No sé si ya lo han visto. ¿Qué le pedía Cornelio en oración a Dios? Y podremos decir: pues hermano, lo tenemos que limitar porque el texto no lo dice. Y es verdad, pero la visión de Cornelio, como le dije al principio, es parcial, no es completa. La otra parte está conectada con la visión que tiene Pedro. Pero no dándole ese momento a Cornelio todas las respuestas, es en parte. Entonces Lucas sabemos que omite en dar detalles del contenido específico de las oraciones. Pero hermanos, hay algo válido en la hermenéutica, y es que podemos hacer algo implícito, podemos hacer una inferencia si las causas, las palabras, el contexto lo puede ameritar. Entonces, por eso hay que ir con cuidado en esa parte. Entonces, de forma implícita podemos ver en el mensaje parcial del ángel lo que posiblemente las oraciones que Cornelio estaba haciendo al Dios. Entonces, Cornelio había llegado a tener conocimiento del Mesías. Es la posibilidad que yo personalmente puedo decir, no estoy asegurando. Pero Cornelio había llegado a tener el conocimiento del Mesías, porque algo está pidiendo. Y yo creo que lo que no estaba pidiendo no era que quería hacer una carne asada con alguno de los apóstoles. Hay algo mucho más importante que eso. No podemos decir que Cornelio estaba pidiendo si realmente estaba a punto de hacerse prosélito, si se necesitaba era circuncidarse o no. Necesito un hombre que me hable. Hay algo más importante que eso. Entonces, posiblemente Cornelio, sus oraciones estaban en base, posiblemente, por lo que pudo haber escuchado de un tal Mesías, de dos maneras: estudiando las escrituras, como le pasó al etíope. El etíope estaba leyendo pero no entendía. O segundo, también había escuchado el evangelio. Bueno, entonces estamos de acuerdo que el texto bíblico, enfatizo otra vez, no lo indica específicamente. Pero si me acompañan a Hechos, capítulo 8, versículo 40, ¿por qué estoy dando esta inferencia? Es porque lo que dice en el versículo 40. Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, por eso le digo, posiblemente o estaba estudiando las escrituras o escuchó algo del evangelio, de un tal Mesías. Y recuerden que era llamado los piadosos, todavía no era prosélito.
hay algo que lo estaba deteniendo de dar el paso completo. Puede ser que estaba confundido, quién es este hombre que menciona que es el Mesías, o puede ser que estaba escuchando las Escrituras o leyendo las Escrituras, no entiendo si esta persona ya llegó o va a llegar, etc. Lo que pudo haber hecho. Entonces Cornelio sabía que Dios le iba a responder por el ángel lo que él quería saber. Entonces, hermano, viendo sus actitudes de piadoso, temeroso, con toda su casa, y orador, y daba limosnas, ¿qué quiere un hombre así puede pedir? 5 caballos. No quiero ser ya un centurión, quiero ser ahora de repente ser el César. ¿Cree usted que podrá estar pidiendo algo como eso? Por los antecedentes me refiero, por los antecedentes, que es piadoso. Si tú eres piadoso, ya como creyente, si eres temeroso, ¿qué vas a pedir? ¿Robar un banco? Señor, parecerme más a Cristo. O todo lo que tiene que ver con la vida eterna. Entonces, por eso estoy queriendo decir que la inferencia es que posiblemente está hablando que lo que estaba pidiendo es que quiere dirección. Cornelio quiere dirección. ¿Cuántos de nosotros estábamos así? Yo era uno, por eso les digo, hermanos. ¿De dónde nos sacó el Señor? A muchos lo ha sacado de los testigos, de los mormones, del ateísmo, donde sea. Y hemos pedido, hemos clamado, hemos orado, aún en la ignorancia. Pero si el Señor tiene sus elegidos, es lo que hablamos, que hay una conversión incompleta en el peregrinaje de la persona, del cual va a llegar. De tal manera que aunque todavía, es verdad, no tenía toda la revelación del plan de Dios, no entendía la fe salvadora, no sabía quién era Cristo, por qué tenía que pedir perdón, o lo que él le faltaba por entender, le faltaba algo. Pero confió y fue obediente en lo que observamos en los últimos 2 versículos. Porque si se dan cuenta, en la visión, el ángel no le contesta todo, ¿o sí? No le da respuesta de todo. Solamente lo que le dice es que ¿dónde está? Tus oraciones han hecho memoria. O dice en la Reina Valera, amén. Entonces, hay algo que le interesa que no lo deja dormir a Cornelio. Y aunque la respuesta no fue completa, ¿qué sigue haciendo Cornelio? Confiando. Porque de repente no sé qué lo que estaba pidiendo y viene el ángel y le dice, tus oraciones han hecho memoria delante de Dios. ¿Y luego qué es lo que sigue? Manda a algunos de tus siervos a tal lugar, busca a este hombre llamado Pedro. Eso fue todo. Eso fue la visión eso fue lo que le dio el ángel a Cornelio. Pero vemos obediencia. Dice el texto, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Si esto ocurrió un miércoles, Cornelio esperaría que regresaran, por ejemplo, un sábado, porque si me acompañan al versículo 9, ahí pegadito, es la continuación. Dicen que los siervos, ¿cuándo llegaron? Al día siguiente. Al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Pedro, les subió a la azotea a orar como al mediodía. Y si van hasta el versículo 23, dicen que luego ellos el día que llegaron, al otro día que llegaron, se quedaron, reposaron. Pedro los recibió y dice el texto, entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó, fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope y lo acompañaron. Y el versículo 30, y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9, 3 de la tarde, o sea que a las 3 de la tarde terminó la visión y mandó Cornelio a sus criados. Y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Viajaron como por donde hayan ido, puede ser por el Mediterráneo, pero llegaron.
y cumplieron la orden que el ángel le había dado a Cornelio y Cornelio a sus siervos. Entonces, importante entender entonces que la providencia de Dios en el peregrinaje de la conversión incompleta de Cornelio termina con la próxima escena que el pastor Ramón, si el Señor lo permite, lo va a desarrollar. Porque acá la historia no termina, pero lo que sí hace resaltar es que este hombre, siendo de Dios elegido, Dios lo escuchó. Encontramos entonces que realmente el Señor lo va a llevar a tener una total comprensión del mensaje de la fe salvadora y así poder entonces dar el inicio a esta etapa en la cual también los prejuicios de Pedro y de los apóstoles se derrumban y caen y entienden por primera vez que ahora los gentiles pueden entrar al reino de Dios. Entonces aprendimos que versículo 1, la aptitud excelente que tenía Cornelio. Versículo 2, la actitud o la buena moral, pero no suficiente, incompleto. La intervención de Dios con la visión, del versículo 3 al 6, y termina con la obediencia de Cornelio, para que luego entonces podamos proseguir con la otra parte del mensaje por el pastor Ramón. De esta manera terminamos. Oramos, hermanos. Padre, te pedimos que las palabras y la tanta información que se ha dado podamos resaltar y identificarnos en el contexto de Cornelio, en el cual vemos siendo elegido de Dios, no lo deja en el olvido, lo acompaña en el viaje, lo va moldeando. Cornelio es paciente y llega a la verdad. Pero al mismo tiempo no hay de qué avergonzarse. Dios usa las cosas que nos pasan para aprender, para tener mayor admiración, para tener mayor amor, para derramar más lágrimas, para tener mayor honra por donde Dios ha permitido que andemos, pero que nos ha sacado de esos lugares. Y que aún hoy en día que continuamos con nuestro peregrinaje, pero ya no en base buscando el evangelio, porque tú nos los has mostrado claramente, lo creemos, nos aferramos a él, no hay nada en lo cual lo vamos a intercambiar, pero al mismo tiempo estamos en el mundo, momentos difíciles, caos, tribulaciones. Y así como el ángel no le dio las respuestas completas, pero obedeció, nosotros, así como el Señor nos ha sacado de lugares oscuros y que el evangelio resplandeció en la faz de nuestros corazones, ¿cuánto más no vamos a confiar en las cosas mientras que estemos sobre esta tierra? Si estábamos muertos y nos diste vida y nos cuidaste y nos protegiste, ¿cuántas veces pudimos haber muerto desde niños, desde jóvenes y desde adultos? Pero nos guardaste para llegar a lo más importante, en lo cual nos puede ahora interesar como nunca, y es haberte conocido, Señor. Entonces todo lo demás, el trabajo, las preguntas, las dudas, el temor, sigamos confiando. El Señor no ha terminado su trabajo, dice la palabra. La buena obra que Él ha comenzado, Él también la va a terminar. Y por eso que hemos comprendido la fe salvadora, hemos recibido la información, tenemos que ascender en la convicción, en amor, y también crecer en la confianza que tú nos das. Gracias, Señor Santo, que nos podamos ir en esta noche a nuestras casas meditando en estas palabras. Te lo pedimos y agradecemos en tu bendito nombre. Gracias, Señor Santo. Amén.